Miguel, ¿por qué no le lees la carta al profesor? Claro, acá escribe José Luis, que es maestro mayor de obras y tiene, 32 años, vive en Mataderos. Él dice que se lleva muy mal con su esposa, que no llega a comprenderlo y se pone violento él, con furia. Sale de su casa a fumar para no seguir con esa bronca interna, para no contestar nada. Y pregunta si se puede hacer algo. Capaz de divorciar, sí, claro. Tu problema es un punto de incomunicabilidad total. Es cierto que la mujer tiene sus estructuras de pensamiento, su estructura emocional, afectiva y sexual. El hombre tiene otras estructuras que son totalmente diferentes. Es como si una estructura circular y cuadrada intentan de comprenderse. Evidente, uno habla de ángulo, el otro de círculo, evidente, es distinto. Los dos parecen hablar otro lenguaje. Por suerte se reunifica sobre los hijos. Es decir, que si hay una cosa en común de los cuales los dos pueden hablar, son los hijos. Podría decirte frases cliché que se dice a todo el mundo, tu vecino, tu amigo, una exnovia te lo dijo, José Luis. En realidad, para nadie es fácil, ¿por qué lo sería para vos? Pero evidentemente no me voy a quedar con esta frase. Primero, ¿estás consciente vos y también tu esposa que crear una pareja significa crear un intercambio intenso entre los chakras? Vos en este momento, tú tienes un chakra del corazón lleno de espinas, digo así porque yo examiné tu carta y en evidencia se ve que tu chakra del corazón es lleno de espinas, parece realmente al hombre de púa en realidad. No me interesa por qué me vas a hablar de tu suegra, de las actitudes de tu esposo, no importa, en realidad ella, el hombre de púa, adentro de tu chakra del corazón y tu esposa lo siente. ¿Cuál de los dos empezó? No es el problema. No es la guerra de los roses, como en la película, es un asunto de dos personas que deberían vivir juntos y en paz y que no llegan a encontrar la fórmula. Primer aspecto, tenemos que reanalizar el estado de vuestros chakras y descubrir lo que está pasando entre vuestros chakras. Segundo, la bronca. Adentro de nosotros tenemos un cuerpo que llamamos el cuerpo diabólico. La función de este cuerpo diabólico es de utilizar esta pulsión atávica que todos los seres humanos, por ser animales de un cierto modo, tenemos. La bronca, no el odio ni la furia, la bronca es una forma de meternos en un estado defensivo en el mundo de la jungla donde vivimos o donde vivíamos anteriormente. Una persona que imagina a alguien que nunca tenga bronca, que nunca reacciona emocionalmente, que toma todo con paz y tranquilidad. A menos de ser un Yogananda o su maestro anterior, cualquier persona que viene lo destruye. Claro, pero es desequilibrado también una persona así. Que no una sea, persona así. En el mundo moderno, exacto, en el mundo donde vivimos, es una persona inadaptada. Y yo te certifico, yo por haberlo vivenciado, que cuando uno está en el estado de despertar espiritual, se acerca de una persona con bronca en el aura, siente pinche, es doloroso. Es decir, que es la presencia, la convivencia con gente que tienen emoción trastornante o trastornadas, es terrible, es un sufrimiento corporal casi. Claro. Por la altura del despertar espiritual no está en correlación con la dureza de la vida social, en realidad. Regresamos. Entonces, la bronca sí es necesario en el ser humano porque indica el grado de fuerza vital que tenemos a resistir a las agresiones. Pero son agresiones lo de tu esposa. O vos no la estás agrediendo, no estás cosechando tu siembra y ella también de un cierto modo. En realidad, tu bronca, ¿cómo se manifiesta? Son como dos haces de color rojo que suben de ambos lados del diafragma, suben y trastornan tu sistema emocional, trastornan tu chakra del corazón y lo llenan de lo que vos tienes, al hombre de púa. Llegan en el chakra de la garganta, en el cual evidentemente se puede explayar, diciendo enormidades, barbaridades. No es sorprendente que prefieras salir a fumar en lugar de contestarle si es para decirle lo que le estás diciendo habitualmente. Y cuando no llega a expresarse aquí, estos haces energéticos suben hasta el cerebro que trastornan y aquí podemos llegar hasta la locura suicidaria, la locura asesina. Así nace el asesinato, diría, por sobrecarga emocional. Entonces, tienes que
aprender a transformar tu bronca. Es el tercer elemento. Tienes que transformar tu bronca según un sistema de transmutación. La bronca no la debes suprimir porque tiene una razón bioenergética de existir. ¿Okay? Es lo mismo que suprimir un brazo. No puedes suprimir un brazo de miedo de matar a alguien con este brazo. Tu brazo tiene su razón de existir. Tu bronca tiene una razón bioenergética de existir. Lo que sí puedes es controlarla, transformarla y utilizarla para, por ejemplo, concentrar la energía en tu glándula pineal, emitirla por el chakra del tercer ojo. Los que han seguido el curso de bioenergía ya aprendieron esta técnica, y enviarla directamente en el chakra del corazón de tu esposa. Y aquí empezará un cambio. Por fin, hay que preguntarse, recuérdate el concepto, el problema nunca está donde creemos. No hay que descartar, francamente, no hay que descartar que hubo una agresión de terceros en el mundo bioenergético y que alguien metió, por ejemplo, un espíritu negativo de guardia para intervenir cada vez que vos y tu esposa están en presencia. No lo encontré, no lo detecté. Aquí sí necesitaría una entrevista con vos para decírtelo mejor. Pero este no es para descartar. Recuérdense, el problema nunca está donde parece ser, siempre está en otro lugar.